Buenos días compañeros, el tema que hoy día vamos a exponer es sobre los delitos ambientales. Para ello empezaré dando un breve concepto, ¿no? El Código Penal en su artículo 11 califica el delito como las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Son aquellas conductas o comportamientos intencionales o culposos que contravienen a las normas o leyes, es decir, es toda conducta que afecte el ordenamiento jurídico, la cual es sancionada por la ley. Para el caso de los delitos ambientales requerimos del auxilio de autoridad administrativa. Un delito ambiental, en sentido dogmático, es definido como una conducta, es decir, una acción u omisión descrita en la ley penal, que ha sido considerada contraria al ordenamiento que pretende proteger al bien jurídico, que en este caso es el ambiente, ¿no?, a través de una amenaza punitiva. Son delitos ambientales todas aquellas conductas que causan o pueden causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, en sus procesos ecológicos o en sus componentes tales como el agua, el suelo, el aire, flora, fauna silvestre. Estas conductas pueden ser sancionadas con una pena expresada determinadamente, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, los delitos ambientales se encuentran tipificados en el título 13º del libro segundo del Código Penal, aprobado mediante decreto legislativo número 635 y modificado el 2 de octubre del 2008 mediante ley número 29263, dividiéndola en 4 capítulos, ¿no? Algunos subdivididos en numerales. Estas modificaciones incluyen nuevos tipos penales y posteriormente decretos legislativos como el 1102, que incluye delitos como los de la minería ilegal. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos los tipos de delitos ambientales que está tipificado en el Código Penal del título 13. Delitos de la contaminación, delitos contra los recursos naturales y delitos del funcionario de información falsa. Ahora, delitos de la contaminación está tipificado en el artículo 304. Delitos de la contaminación ambiental, artículo 305 de formas agravadas, artículo 307 que nos habla del tráfico ilegal de los residuos sólidos. Ahora, en el delitos contra los recursos naturales nos habla del artículo 308. Este artículo 308 nos habla del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. El inciso A de este artículo nos habla del tráfico ilegal de especies acuáticas y la extracción de especies acuáticas, extracción ilegal de especies acuáticas. Ahora, por último tenemos también nos habla el artículo 310, este artículo 310, que delitos contra los bosques o formaciones boscosas, y artículo 311, la utilización indebida de los residuos, la utilización indebida de tierras agrícolas, y el artículo 313 que nos habla de la alteración del ambiente o paisaje. Ahora, por último, de los delitos del funcionario, de la responsabilidad funcional e información falsa, nos habla el artículo 314, que nos dice que la responsabilidad del funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, ¿no? Y inciso A, que nos habla de la responsabilidad de los representantes, estos representantes de personas jurídicas, ¿no? Vamos a tratar la estructura del informe fundamental. Documento elaborado en cumplimiento de la Ley General del Ambiente y constituye una prueba documental relacionada a la posible comisión de delitos ambientales. Esta no constituye un requisito de procedibilidad de la acción penal, es decir, que el fiscal puede prescindir de este. No obstante, la autoridad responsable de su elaboración está obligada a emitir dicho informe, bajo responsabilidad. Este informe no cuantifica el daño, solo da elementos establecidos en la norma a fin de que el fiscal pueda tomarlos en consideración o no. La autoridad encargada de elaborar el informe es la EFA, nacional, regional o local. Vamos a los supuestos y elementos de los informes fundamentados. En primer lugar, vamos a tener el informe fundamentado para los delitos de contaminación en el artículo 314 y la responsabilidad funcional e información falsa del Código Penal.
En segundo lugar, vamos a tener el informe fundamentado requerido en el marco de la investigación penal de los delitos contra los recursos naturales. Y en tercer lugar, vamos a tener el informe para los delitos de responsabilidad funcional e información falsa en el numeral 3 del artículo 309 y el artículo 312 del Código Penal. En los tres observamos que tienen antecedentes de los hechos de materia en investigación, la base aplicable al caso analizado y la competencia de la autoridad. En cuanto al punto 4, que es la identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados involucrados en la investigación penal, tenemos que en el primero son las que van a estar contenidas en las leyes, reglamentos o instrumentos de la gestión ambiental y otras fuentes. En el caso del segundo van a ser los que están contenidos en permisos y autorizaciones, contratos, título habilitante o cualquier otro documento en general, entre otras fuentes. Y en tercero van a ser los que van a estar contenidos en las leyes, reglamentos, directivas o en normativa interna. En cuanto al punto 5, que es información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la entidad, solamente va a estar establecido en el primer informe y en el segundo. Y en conclusiones, este está referido a los tres. Gracias.